Imagínate que tienes una vida tranquila, tierras, prestigio, una familia respetada, un cargo público y la certeza de que el mundo en el que has nacido, con todos sus defectos, seguirá existiendo cuando tus hijos sean mayores. Ahora imagina que en apenas unos años todo desaparece y una revolución estalla en tu país. El rey al que juraste lealtad es ejecutado, las iglesias son saqueadas, los sacerdotes perseguidos, tus bienes son confiscados y tú mismo tienes que huir con tu familia al extranjero para salvar la vida. Déjame hacerte una pregunta. Después de vivir algo así, ¿seguirías creyendo que aquella revolución ha traído la libertad? Luis de Bonald respondió con un rotundo no. Mientras media Europa celebraba el nacimiento del mundo moderno, él estaba convencido de que estaba contemplando exactamente lo contrario, el comienzo de una profunda crisis de civilización. Decía que una libertad sin límites terminaría destruyendo a la familia, que el individualismo rompería los lazos que mantienen unida cualquier comunidad y que una sociedad incapaz de reconocer una autoridad superior acabaría perdiendo también el sentido del deber, del sacrificio y de la pertenencia. Hoy suele aparecer en los libros simplemente como uno de los grandes pensadores reaccionarios de la historia, pero esta etiqueta apenas explica quién fue realmente. Porque Bonald no fue solo un defensor de la monarquía absoluta, fue uno de los primeros filósofos que intentó responder a una pregunta que sigue siendo incómoda 2 siglos después, y es que ¿qué mantiene unida una civilización? Pues toda su obra gira alrededor de esta cuestión, y aunque muchas de sus respuestas hoy resulten inaceptables para la mayoría, las preguntas que planteó siguen siendo sorprendentemente actuales. En este vídeo no vamos simplemente a recorrer su biografía, vamos a entrar en la mente de un hombre que creyó descubrir por qué las sociedades se desmoronan, y que dedicó el resto de su vida a intentar evitar que eso volviera a ocurrir. Para comprender la dureza de sus escritos hay que empezar por su propia vida, porque Bonald no escribió desde la tranquilidad de una biblioteca, escribió después de perder el mundo en el que había crecido. Louis Ambroise de Bonald nació en 1754 en Millau, al sur de Francia, dentro de una antigua familia de la nobleza terrateniente. Creció en una sociedad profundamente católica, donde la religión, la política y la vida familiar formaban parte de un mismo orden. Durante muchos años, nada hacía pensar que acabaría convirtiéndose en uno de los grandes filósofos políticos de Europa. Era un hombre dedicado a la administración de sus propiedades. Participaba activamente en la vida pública y llegó a ser alcalde de Millau, donde gozaba de un enorme prestigio. Su vida parecía destinada a transcurrir entre la política local y la administración de sus tierras, hasta que llegó 1789 y con él la Revolución Francesa. Al principio, como tantos otros nobles moderados, Bonald contempló los acontecimientos con cierta esperanza. Sabía que Francia necesitaba reformas, que había injusticias, privilegios e instituciones que debían cambiar, pero muy pronto comprendió que aquello ya no era una reforma. La nacionalización de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la persecución de sacerdotes, la creciente violencia política y finalmente la ejecución de Luis XVI le convencieron de que la revolución ya no pretendía corregir el antiguo régimen, pretendía sustituirlo por otro completamente nuevo. Bonald dimitió de su cargo como alcalde, se unió al ejército realista para defender la monarquía y tras la derrota tuvo que huir precipitadamente a Alemania. Lo perdió prácticamente todo, su posición, sus propiedades, su país y, lo que es más importante, la posibilidad de regresar. Fue allí, en el exilio, donde realmente nació el filósofo. Mientras sobrevivía lejos de Francia, seguían llegando noticias devastadoras. El terror se extendía por todo el país. La guillotina no dejaba de funcionar. La sociedad que había conocido parecía desaparecer en cuestión de meses. Y Bonald comenzó a escribir. No porque quisiera convertirse en filósofo, escribía porque necesitaba comprender. Necesitaba comprender cómo había podido una civilización destruir en tan poco tiempo un orden que había tardado siglos en construirse. Aquella pregunta marcaría toda su obra. Años más tarde, tras la caída de Napoleón y la restauración borbónica, Bonald regresó finalmente a Francia. Pero ya no volvía como el antiguo alcalde de Millau. Regresaba convertido en uno de los intelectuales más influyentes de la contrarrevolución. Entró en la Cámara de Diputados y se convirtió en uno de los líderes del sector ultrarrealista, el ala más conservadora del Parlamento, y desde allí
combatió prácticamente todas las reformas liberales de su tiempo. Su batalla ya no se libraba con fusiles, ahora se libraba con libros y con discursos y con una de las filosofías políticas más coherentes de todo el siglo XIX. Toda aquella experiencia cristalizó en una serie de obras, especialmente en su teoría del poder político y religioso, escrita durante el exilio. En ella lanzó un ataque frontal contra los grandes pensadores de la Ilustración, especialmente Rousseau y Voltaire. Según ellos, el ser humano nace libre por naturaleza y la sociedad surge porque individuos independientes deciden asociarse mediante un contrato. Bonal respondió exactamente lo contrario. Según él, no es el individuo quien crea la sociedad, sino que es la sociedad la que crea al individuo, y para demostrarlo utilizó un argumento sorprendentemente sencillo: el lenguaje. Antes de poder expresar una idea, antes de poder pensar, antes incluso de preguntarte quién eres, necesitas palabras, ¿verdad? Pero nadie inventa un idioma completamente solo. Aprendemos a hablar porque alguien nos enseña, nuestros padres, nuestra familia, nuestra comunidad. Eso significa que antes incluso de ejercer nuestra libertad, ya dependemos completamente de algo que no hemos elegido: una lengua, una cultura, una historia y unas costumbres. Todo eso existía mucho antes de que naciéramos, y solo gracias a ello podemos empezar a pensar por nosotros mismos. Para Bonal, esta idea destruía la imagen del individuo, completamente autosuficiente, que proponían muchos filósofos ilustrados, ya que no nacemos aislados, sino dentro de una comunidad, y es esa comunidad la que nos da herramientas con las que pensamos. Por eso afirmaba que el hombre no crea la sociedad, sino que la sociedad es la que crea al hombre, y esa conclusión cambiará absolutamente todo lo demás. Pero Bonal no se detuvo ahí, porque si la sociedad es anterior al individuo, ¿de dónde procede ese orden que hace posible la vida común? Los ilustrados respondían que nace de la voluntad humana. Bonal contestaba que no, que el verdadero orden social no es una invención de los hombres, sino un reflejo del orden natural querido por Dios. Y aquí aparece una de las ideas más originales de toda su filosofía, la teoría de las tríadas. Puede parecer una construcción excesivamente abstracta, pero en realidad Bonal pretendía demostrar algo muy concreto: que toda la realidad está organizada siguiendo una misma estructura, una causa, un medio y un efecto. Según él, esa estructura aparece constantemente en el universo. En la religión, por ejemplo, Dios es la primera causa, Jesucristo es el mediador, y la humanidad constituye el efecto. No son tres elementos independientes, sino que cada uno depende del anterior, y si desaparece uno de ellos, toda la estructura pierde sentido. Bonal estaba convencido de que exactamente lo mismo sucede con cualquier sociedad. Si Dios ha creado el universo siguiendo un determinado orden, ¿por qué la política va a funcionar de otra manera? Aplicando esa lógica, llegó a una conclusión muy clara, y fue que en una monarquía el rey representa la causa, es decir, que es el origen de la autoridad. Los nobles, los magistrados y las instituciones tradicionales constituyen el medio, ya que son quienes administran las leyes, imparten justicia y hacen posible que el reino funcione. Y finalmente el pueblo aparece no como una masa pasiva, sino como un destinatario del orden, de la protección y la paz que produce todo ese sistema. Hoy esta visión nos resultaría profundamente jerárquica, y efectivamente así es. Pero Bonal no defendía esa jerarquía simplemente porque hubiera nacido noble. La defendía porque estaba convencido de que toda la sociedad necesitaba un principio que le otorgase unidad, ya que sin ese principio, decía, todo terminaría fragmentándose. Si eliminas la causa, desaparece también el resto del edificio, y lo único que queda es una multitud de individuos luchando por ocupar el vacío de poder. Por eso sostenía que la Revolución Francesa no había destruido únicamente la monarquía, había destruido el principio mismo que mantenía cohesionada la sociedad. Y esa idea lo llevó a enfrentarse con una de las teorías políticas más influyentes de la historia moderna: la separación de poderes de Montesquieu. Hoy nos parece casi evidente que dividir el poder entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial es una garantía de libertad. Bonal pensaba exactamente lo contrario. Su razonamiento era muy sencillo. El poder se parece, según su punto de vista, mucho más a la voluntad de una persona que a una empresa dirigida por varios jefes. Imagina que cada vez que quieres mover un brazo, una parte de tu cerebro decide levantarlo, otro decide bajarlo, y una tercera parte puede impedir que las otras dos actúen.
No podrías hacer absolutamente nada, quedarías paralizado. Pues bien, Bonal afirmaba que eso mismo ocurría cuando varias instituciones reclamaban simultáneamente la soberanía. Cada una intenta imponerse sobre las demás. Cada una considera que representa la auténtica voluntad del Estado. Y el resultado no es la libertad, sino que es el conflicto permanente. Por eso defendía que la soberanía debía ser una, no porque creyera que todos los reyes fueran justos, ni porque pensara que nunca se equivocaban, sino porque consideraba que la unidad del poder era preferible a una lucha continua entre instituciones rivales. Y aquí es importante matizar algo. Bonal no rechazaba que existiesen distintos órganos de gobierno, lo que rechazaba era que hubieran varios poderes soberanos compitiendo entre sí, ya que según él solo puede existir una autoridad suprema, y todo lo demás debe colaborar con ella, pero nunca enfrentarse a ella. Hasta aquí puede parecer que Bonal solo está hablando de reyes y política, pero en realidad su preocupación era mucho más profunda, porque estaba convencido de que las sociedades no se mantienen unidas únicamente gracias a las leyes, sino que lo hacen gracias a un conjunto de creencias compartidas. Y eso lo llevó a enfrentarse con otro de los grandes símbolos de la modernidad, la libertad de prensa. Mientras toda Europa celebraba la expansión de la imprenta, el crecimiento de los periódicos y el aumento de la alfabetización, Bonal observaba aquel fenómeno con enorme preocupación. A primera vista resulta extraño, ya que ¿cómo podía un filósofo oponerse a que la gente leyera más? Pues la respuesta vuelve a encontrarse en la misma idea que atraviesa toda su obra. Según él, como hemos dicho, el lenguaje crea la comunidad, y por tanto las palabras, al poder crear, también pueden destruir. Por eso, Bonal sostenía que la verdad no nace del enfrentamiento permanente entre opiniones individuales, sino que procede de Dios, de la tradición y de las instituciones que han conservado ese conocimiento durante generaciones. Por eso, permitir que cualquiera publique cualquier idea sin límite alguno significaba, según él, romper ese consenso que mantenía unida a la sociedad. Para ello utilizaba una comparación muy gráfica. Decía que entregar una imprenta a cualquiera era como casi poner un arma cargada en manos de un niño. Y no porque los libros fueran malos, sino porque la imprenta multiplicaba de forma casi ilimitada la capacidad de difundir el error. Y cuando el error se difunde, pues la confianza desaparece. Cada grupo termina viviendo dentro de su propia verdad. Cada periódico defiende una versión distinta de la realidad y la comunidad acaba fragmentándose. Por eso, también criticó la alfabetización masiva entendida simplemente como la multiplicación indiscriminada de lectores en una formación moral común. No estaba en contra del conocimiento, sino que estaba en contra de un conocimiento separado de la tradición y de la autoridad. Solo así se entiende otra de sus posiciones más extremas. Bonal llegó a defender penas muy severas para los delitos de sacrilegio y para las ofensas graves contra la religión. Hoy esta postura resulta incompatible con cualquier democracia liberal, pero una vez más conviene comprender la lógica que hay detrás. Para Bonal, atacar públicamente a la religión no significaba únicamente insultar unas creencias, significaba golpear el fundamento mismo sobre el que descansaba toda la sociedad. Porque si desaparece Dios, también desaparece la última fuente de toda autoridad. Y cuando la autoridad deja de tener un fundamento superior, todo el edificio político comienza a resquebrajarse. La institución donde Bonal veía con mayor claridad ese orden natural no era el Estado, ni siquiera la Iglesia, era la familia. Y aquí volvemos una vez más a la misma pregunta. ¿Dónde aprende realmente el ser humano a vivir en sociedad? Hoy tendremos a responder que en la escuela, o en la universidad, o que incluso en la propia experiencia. Bonal habría contestado algo muy distinto. Todo empieza mucho antes. Empieza en casa, ya que antes de aprender leyes, aprendemos obediencia, y antes de comprender la política, aprendemos la autoridad. Antes de conocer nuestros derechos, descubrimos también nuestros deberes. Antes de sentirnos ciudadanos, somos hijos. Por eso Bonal afirmaba que la verdadera unidad política de una nación no era el individuo, sino que era la familia. Allí aprendemos el lenguaje, allí recibimos las primeras normas, allí descubrimos qué significa cuidar de otros, allí heredamos una memoria que no hemos construido nosotros, y precisamente porque la familia transmite una civilización de generación en generación, Bonal pensaba que cualquier ataque contra ella terminaba convirtiéndose tarde o temprano en un ataque contra toda la sociedad. Desde esta perspectiva,
se entiende una de sus grandes batallas políticas, el divorcio. Hoy solemos verlo como un derecho individual, pero Bonal lo contemplaba desde otro punto de vista completamente diferente. Pensaba que convertir el matrimonio en un contrato rescindible por la voluntad de las partes significaba transformar la familia en una institución provisional. Y una institución provisional difícilmente podría sostener una civilización, porque el matrimonio, según él, no existía únicamente para satisfacer a dos individuos, sino que existía para garantizar la estabilidad de los hijos, la continuidad entre generaciones y la transmisión del orden social. Por eso escribió algunos de los textos más duros de toda la restauración contra el divorcio, y no se limitó a escribir. Su influencia política fue tan grande que consiguió que Francia volviera a prohibir legalmente el divorcio durante décadas. Aquello no representaba únicamente una victoria legislativa, representaba la confirmación de que sus ideas podían convertirse en instituciones. Bonal fue todavía más lejos. Aplicó la misma estructura jerárquica que había utilizado para explicar la sociedad. También dentro del hogar debía existir, según él, un principio de autoridad. El padre representaba la autoridad. La madre desempeñaba un papel mediador. Los hijos crecían bajo esa misma estructura. Hoy esta visión resulta incompatible con nuestra idea de igualdad dentro de la familia. Y es lógico que así sea. Pero conviene recordar algo. Bonal no estaba elaborando una teoría aislada sobre el matrimonio. Simplemente estaba aplicando la misma lógica que recorría toda su filosofía. Si el universo posee un orden, si la sociedad posee un orden, si el Estado posee un orden, la familia también debe poseerlo. Romper esa estructura significaba para él romper la primera escuela donde el ser humano aprendía a convivir. Y aquí aparece probablemente la intuición más interesante de toda su obra. Porque Bonal deja de hablar únicamente del pasado, empieza a hablar del futuro, ya que mientras buena parte de los economistas celebraban la revolución industrial, el crecimiento del comercio y la riqueza de las nuevas fábricas, Bonal observaba otro fenómeno completamente distinto. Veía pueblos enteros vaciándose, campesinos abandonando las tierras donde habían convivido durante generaciones, familias enteras trasladándose a ciudades desconocidas, viejas costumbres desapareciendo, y hombres y mujeres convertidos en simples piezas intercambiables dentro de una inmensa maquinaria económica. Mientras unos celebraban el progreso material, él empezaba a preguntarse qué ocurría cuando el dinero sustituyera a la comunidad como principio organizador de la sociedad, ya que cuando el éxito individual valiera más que el deber, cuando el beneficio económico desplazara a la familia, cuando la competencia sustituyera a la cooperación, ¿qué ocurriría? Y aquí aparece una idea que sorprendentemente conecta a Bonal con algunos críticos posteriores del capitalismo, aunque sus funciones fueran completamente distintas. Pensaba que una sociedad construida únicamente sobre individuos que persiguen su propio interés termina produciendo exactamente lo contrario de lo que promete. Más riqueza quizá, pero también más aislamiento, más desarraigo, más soledad, más fragilidad, más sensación de que nadie pertenece realmente a ningún sitio. Por eso, Bonal estaba convencido de que la Revolución Francesa no era un acontecimiento aislado. Era el último capítulo de una transformación mucho más profunda. En su opinión, todo había comenzado siglos antes. Primero, la Reforma protestante había debilitado la autoridad religiosa común de Europa. Después, la Ilustración había colocado la razón individual por encima de la tradición. Pensadores como Rousseau y Voltaire habían convertido al individuo en el centro de toda la vida política. Y finalmente, la Revolución Francesa había llevado esa lógica hasta sus últimas consecuencias. Los derechos sustituirían a los deberes, la voluntad sustituiría a la tradición. La política pretendía construir una sociedad perfecta desde principios puramente racionales, y el individuo ocupaba el lugar que antes pertenecía a Dios y a la comunidad. Y para Bonal todo formaba parte del mismo proceso histórico, y todos esos pasos conducían exactamente al mismo destino. A una sociedad formada por individuos cada vez más libres, pero cada vez menos unidos. Si uno lee su obra, descubre algo curioso. Bonal habla constantemente del rey, de la iglesia, del lenguaje, de la autoridad, de la familia, del matrimonio, de la educación, de la prensa, pero en realidad siempre está hablando de una sola cosa, la cohesión. Su gran obsesión nunca fue defender la monarquía, sino que era descubrir lo que mantiene unida la civilización durante siglos, y esa pregunta explica prácticamente todas sus respuestas, incluso las más polémicas. Volvamos ahora al principio del vídeo,
aquel hombre que abandonaba Francia con lo opuesto mientras contemplaba cómo el mundo en el que había nacido desaparecía para siempre. Para Luis de Bonald, aquella experiencia no fue simplemente una derrota política, fue el derrumbe de una civilización, y esa convicción marcaría todo lo que escribió durante los 40 años siguientes. Muchos pensadores de su época intentaron comprender cómo construir una sociedad más libre, pero Bonald se hizo una pregunta distinta, y era cómo evitar que una sociedad terminase deshaciéndose. Y toda su filosofía puede entenderse como un intento de responder a esa única cuestión. Por eso defendió la religión, porque pensaba que proporcionaba un fundamento moral común. Por eso defendió la monarquía, porque creía que toda comunidad necesitaba una autoridad capaz de darle unidad. Por eso criticó la separación de poderes, porque desconfiaba de cualquier sistema que dividiera la soberanía. Por eso atacó la libertad de prensa cuando no reconocía ningún límite moral, porque pensaba que las palabras podían destruir la misma comunidad que el lenguaje había hecho posible. Por eso combatió el divorcio, porque veía en la familia la primera institución donde aprendemos a convivir los unos con los otros. Y por eso miró con tanta desconfianza la industrialización y el individualismo moderno, porque temía que una sociedad organizada únicamente alrededor del interés personal terminara rompiendo todos los vínculos que hacen posible una vida compartida. Podemos discrepar prácticamente de todas sus soluciones. Y de hecho, la historia nos ha mostrado los enormes peligros de concentrar el poder, de limitar las libertades o de identificar una única verdad con el Estado. Pero reducir a Bonald a la caricatura de un reaccionario autoritario sería perder de vista la auténtica dimensión de su obra, porque fue uno de los primeros pensadores en advertir que una civilización no vive únicamente de leyes, ni únicamente de riqueza, ni siquiera únicamente de libertad, sino que también vive de confianza, de costumbres, de instituciones, de familias, de memoria compartida y de la sensación de pertenecer a algo más grande que uno mismo. 2 siglos después, seguimos discutiendo muchas de las cuestiones que él planteó. Vivimos en sociedades más libres que nunca, pero también hablamos constantemente de polarización, de soledad, de pérdida de confianza, de crisis de las instituciones, de familias cada vez más frágiles y de personas que, aun rodeadas de millones de habitantes, sienten que ya no pertenecen a ninguna comunidad. Eso no significa que Bonald tuviera razón, significa algo mucho más interesante, que algunas de las preguntas que formuló siguen sin tener una respuesta definitiva. Quizá nunca aceptaríamos el mundo que él quería reconstruir, probablemente ni siquiera deberíamos hacerlo, pero las grandes preguntas sobreviven mucho más que las respuestas. Y Bonald dejó una que continúa siendo extraordinariamente incómoda, y es si una civilización puede sobrevivir cuando cada individuo deja de sentirse parte de un todo y solo se considera responsable de sí mismo. Esa pregunta, más que cualquiera de sus respuestas, es el verdadero legado de Luis Bonald. Y ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que Luis Bonald exageraba al ver en la modernidad una amenaza para la comunidad? ¿O piensas que algunos de los problemas que vivimos hoy, la soledad, la polarización política, la crisis de las instituciones o la fragilidad de los vínculos familiares demuestran que, al menos en parte, supo detectar algo que otros no vieron? Te leo en comentarios. Si te ha gustado este vídeo y este viaje por uno de los pensadores más polémicos y complejos de la historia del pensamiento político, déjame un like y suscríbete al canal. Todavía nos quedan muchos autores que, aunque escribieron hace siglos, siguen ayudándonos a comprender los grandes debates del presente. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.